Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 13 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También durante más de 30 años hemos impartido a lo largo y ancho de todo el país miles de conferencias en materia de defensa fiscal y soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal, en donde hemos abordado con profundidad prácticamente todo el contenido del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, estimados amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el sentido de que las personas morales, aunque se disuelvan y se liquiden ante notario público, si tienen una situación fiscal irregular, si por ejemplo han presentado con falsedades sus declaraciones de impuestos de los últimos años, las del ejercicio del ISR, las de pagos provisionales del ISR, las de pago mensual definitivo de IVA, las de entero de retenciones. Si una persona moral ha presentado en los últimos años sus declaraciones con falsedades, omitiendo ingresos acumulables, inflando deducciones, omitiendo valor de actos o actividades, inflando IVA acreditable, inventando IVA retenido, etcétera, no enterando las retenciones, etcétera, esa persona moral, aunque ya esté disuelta y liquidada ante notario público y aunque la escritura ya esté inscrita en el registro público de la propiedad, ¿verdad?, y del comercio, no podrá presentar su aviso de cancelación en el RFC, toda vez que a partir del año 2021 expresamente se señaló que no podrán presentar el aviso de cancelación al RFC las personas morales que tengan una situación fiscal irregular, por ejemplo, que tengan créditos firmes que no han pagado, que no estén como localizadas en su domicilio fiscal y desde luego que las declaraciones que han presentado en el pasado contengan errores o falsedades, caso en el cual cuando se intente presentar el aviso de cancelación, este será rechazado por el SAT. Muy bien, entonces pues recuerden que en un video que publicamos en nuestro canal el 1 de diciembre de 2022 titulado Persona moral con situación fiscal irregular, cambia a los socios originales y protege su patrimonio. En este video nosotros analizamos un esquema agresivo de evasión fiscal creado por verdaderos criminales fiscales, ignorantes por completo de la materia fiscal, desconocedores total del contenido del Código Fiscal de la Federación, en el cual un esquema agresivo de evasión fiscal a través del cual sostienen que con cambiar el día de hoy a los que han venido fungiendo como socios de una persona moral que actualmente está totalmente endeudada con el fisco, cambiar a esos socios si es que son solventes económicamente y poner en su lugar a otros socios insolventes, que son los que van a liquidar a la persona moral, ¿verdad? Con eso, los socios que fungieron hasta el día de hoy solventes, ellos no tendrían ninguna responsabilidad solidaria y por lo tanto jamás estaría en peligro la conservación de su patrimonio personal y familiar. En este video que publicamos el 1 de diciembre del 2022, con amplitud hemos demostrado que esa es una total falsedad, que ese es un engaño, más que engañar al fisco, engañar al pobre contribuyente incauto que confíe en estos pseudo asesores verdaderos ignorantes de la materia fiscal. El día de hoy en este video vamos a dar una información adicional que corrobora lo absurdo de ese esquema agresivo de evasión fiscal
que no va a sacar a los contribuyentes de problemas fiscales, que no le va a eliminar problemas fiscales a la persona moral, ni a sus accionistas de antes, ni a sus representantes anteriores, sino que por el contrario, los va a incluir, los va a entrometer en severos problemas fiscales a futuro. Bien, estimados amigos, entonces pues, una persona moral que tiene una situación fiscal irregular, desde el año 2021, legalmente el SAT está facultado para rechazar el aviso de cancelación en el RFC, aunque ya esté disuelta y liquidada. Y como no se va a aceptar el aviso de cancelación en el RFC, seguirá estando activa esa persona moral, aunque en teoría ya esté liquidada, ¿verdad? Y tendrá todas las obligaciones de las personas morales activas, como son tener activo el buzón tributario, tener firma electrónica avanzada, contraseña, presentar avisos, presentar declaraciones, tener localizado su domicilio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aunque aparentemente ya esté liquidada y disuelta, y además a lo mejor hasta ya esté inscrito eso en el registro público de la propiedad y del comercio. Para el SAT seguirá estando activa y tendrá que seguir presentando declaraciones, ¿verdad? Entonces, eso de que pueden estos sujetos ignorantes y delincuentes fiscales cancelar el RFC de una persona moral que tiene una situación fiscal totalmente irregular es un verdadero engaño, y está demostrado en ese video que los invito a ver. Por cierto, estimados amigos, si este video les gusta, por favor les pido que le den like para que pueda llegar a más personas, y desde luego si pueden recomendarlo con sus contactos en sus redes sociales, mucho se los voy a agradecer. La intención es que esta información de calidad cada día llegue más a más mexicanos, porque solamente el conocimiento nos puede salvar a los mexicanos del triste destino que nos tienen preparados el gran capital mundial junto con su sirviente, nuestro gobierno. Muy bien, estimados amigos. Bien, ahora bien, imaginemos a una persona que antes del 2021, una persona moral que tenía una situación fiscal irregular, que ha presentado sus declaraciones con falsedades, que no ha pagado correctamente sus impuestos, probablemente nunca ha sido revisada por el SAT, pero sí sus declaraciones contienen falsedades, omiten ingresos, valor de actos o actividades, inflan IVA acreditable, inflan deducciones, deducen comprobantes que amparan operaciones inexistentes, no enteran las retenciones, etcétera. Pero supongamos que antes del 2021, allá por el 2019 o el 2018, disolvieron a la persona moral, la liquidaron y posteriormente presentaron el aviso de cancelación en el RFC y este les fue recibido. Bien, aquí la pregunta sobre la que vamos a tratar en este video es: a esa persona moral que fue cancelado su RFC en el año 2020, la autoridad fiscal le puede practicar revisiones fiscales para revisarle el ejercicio de liquidación y para revisarle los ejercicios anteriores al ejercicio de liquidación que todavía no caducan. Claro que la autoridad puede revisar los ejercicios tanto de liquidación como los otros ejercicios anteriores que todavía no caducan, porque ningún precepto legal dispone el absurdo de que cuando se cancela el RFC de una persona moral, de una persona moral, el fisco ya no puede ejercer sus facultades de comprobación. Ese absurdo no está contemplado en ningún precepto legal. Por eso, si la persona moral se canceló su RFC en el año 2020, ¿verdad?, el SAT está totalmente facultado para practicar una visita domiciliaria por el ejercicio de liquidación. El ejercicio de liquidación puede abarcar varios años de calendario. Imaginemos que la liquidación de esta persona moral comprendió los años de 2019 y 2020. Entonces, en este momento, aunque esté cancelado el RFC de esa persona moral, el fisco puede mandarle una visita domiciliaria o una revisión de gabinete a esa persona moral ya cancelado su RFC,
para revisarle el ejercicio de liquidación que comprende en el ejemplo que nos ocupa los años de 2019 y 2020. Pero también puede mandar a revisar el ejercicio de 2018 anterior al ejercicio de liquidación, y también podría mandar a revisar el ejercicio del 2017 que se debía declarar el 31 de marzo del 2018 y cuyas facultades de la autoridad se extinguen por caducidad hasta el 31 de marzo del 2023, eso siempre y cuando después de que la persona moral presentó su aviso de cancelación esté localizada en el domicilio fiscal que señaló en el aviso de cancelación del RFC para recibir notificaciones y para conservar su contabilidad. Precisamente cuando se cancela el RFC en el aviso respectivo, se tiene que anotar un domicilio fiscal donde va a ser localizada la persona moral liquidada, obviamente donde va a ser ubicado el liquidador, y además domicilio fiscal en donde el liquidador debe tener a disposición de la autoridad la contabilidad del contribuyente, ¿verdad? Para que, si la autoridad quiere ejercer facultades de comprobación respecto del ejercicio de liquidación o de los anteriores, se pueda llevar a cabo. Si de pronto la autoridad pretende practicar una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete a una persona moral liquidada que ya tiene cancelado su RFC, y cuando se presenta al domicilio que se señaló en el aviso de cancelación no encuentra al liquidador y no encuentra a la persona moral liquidada y cancelado su RFC, ¿verdad? En ese momento se suspende el plazo de la caducidad. ¿Y cuándo se va a reanudar el plazo de la caducidad? Bueno, hasta que el SAT localice al liquidador, momento en el cual al liquidador le podrá practicar la revisión por los ejercicios, porque durante todo este lapso, por haber estado como no localizado el liquidador ni la persona moral liquidada, cancelado ya su RFC, todo este tiempo se suspendió el plazo de la caducidad, ¿verdad? Entonces sí podría revisar la autoridad a esa persona moral. Entonces, si a una persona moral que tenía una situación fiscal totalmente irregular en el pasado, estos bandidos le vendieron el servicio de cambiar a los socios solventes por socios insolventes, cambiar al representante legal solvente por un representante legal insolvente, y después liquidaron la persona moral, inscribieron la liquidación en el registro público de la propiedad y del comercio y presentaron el aviso de cancelación, que podían hacerlo hasta el año de 2020, no ya a partir del 2021, ¿verdad? En ese caso, la autoridad en este momento puede revisarle a esa persona moral cancelado su RFC, le puede revisar el ejercicio de liquidación, los ejercicios normales del 2018 y del 2017, y también podría revisarle los del 2016 o 2015 si se presentaron en forma extemporánea, de tal suerte que todavía no caducan las facultades de la autoridad para revisar los ejercicios, o si habiendo presentado declaraciones normales presentaron complementarias. O también puede revisar esos ejercicios si de pronto el contribuyente desde hace mucho tiempo está como no localizado en el domicilio que señaló en el aviso de cancelación en el RFC. Bien, muchos podrán decir que nosotros estamos en el error, sin embargo, eso señalarían porque no conocen el Código Fiscal de la Federación. Quiero comentarles a ustedes que desde que entró en vigor nuestro actual Código Fiscal de la Federación, el 1 de enero de 1983, el artículo 26 del Código Fiscal en su fracción tercera señalaba que son responsables solidarios con los contribuyentes los liquidadores por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. Entonces, el liquidador es responsable solidario por las contribuciones que debieron pagarse durante su gestión, esto es, durante el ejercicio de liquidación, o que se causaron durante su gestión, que es exactamente el ejercicio de liquidación. Esto significa que ya liquidada una persona moral y ya cancelado su RFC,
La autoridad fiscal conserva facultades para revisar a esa persona moral ya sin RFC, porque ya está cancelado como consecuencia de que está liquidada, ¿verdad? Puede practicarle facultades de comprobación y puede revisarle el ejercicio de liquidación, o puede revisarle los ejercicios fiscales anteriores al ejercicio de liquidación que todavía no caducan. Ahora bien, la autoridad decide revisar a una persona en liquidación, a una persona ya liquidada que ya no tiene incluso RFC porque este ya fue cancelado. La revisa exactamente en el domicilio que se señaló en el aviso de cancelación del RFC, y la visita la debe atender exactamente el liquidador. En esa revisión fiscal, ¿verdad? La autoridad determina que hay diferencias de impuestos a cargo de la persona moral, porque durante el ejercicio fiscal de liquidación, el liquidador no pagó todas las contribuciones que debieron pagarse a cargo de la persona moral que se estaba liquidando, y porque además el liquidador no declaró correctamente todas las contribuciones que se causaron en el ejercicio fiscal de liquidación. Concluida la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, ¿verdad?, la autoridad va a emitir el crédito. El crédito fiscal obviamente lo va a dirigir a cargo de la persona moral liquidada, ¿verdad? Pero como la persona moral ya está liquidada, ya está incluso cancelado su RFC, obviamente la persona moral liquidada no tiene bienes, no es solvente económicamente, no va a poder pagar ese crédito fiscal, y por eso, repito, desde el 1 de enero de 1983, hace 93, 2003, 2013, el próximo año hace este código, cumple 40 años, y desde hace casi 40 años, claramente señala el artículo 26 del Código Fiscal que son responsables solidarios con los contribuyentes los liquidadores por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. Al ser insolvente la persona moral liquidada y sin RFC, obviamente la autoridad automáticamente va a determinar responsabilidad solidaria a cargo del liquidador, y si se cometió algún delito en el ejercicio de liquidación, obviamente podrá formular querella en contra del liquidador si en el ejercicio de liquidación y en la declaración del ejercicio de liquidación se incurrió en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparada. Desde luego, en el caso de este esquema agresivo de evasión fiscal, el fisco se va a encontrar con la sorpresa de que el liquidador es totalmente insolvente, pero además va a descubrir que ese liquidador empezó a ser representante legal de la persona moral liquidada poco antes de que iniciara la liquidación de esa persona moral, poco antes de presentar el aviso de inicio de liquidación. Y va a descubrir que ese representante legal que fue insolvente, que fue designado como representante legal, fue el mismo que nombraron como liquidador dentro de este esquema agresivo de evasión fiscal. También se va a dar cuenta de que los socios, que también son responsables en el ejercicio de liquidación, pues también son insolventes, porque poco antes de iniciar la liquidación fueron cambiados los que eran socios, que sorpresivamente sí eran solventes económicamente, por estos otros socios que son totalmente insolventes. Puede haber incluso delito de defraudación fiscal si es que no se pagaron bien los impuestos, y júrenlo que en el ejercicio de liquidación los bandidos fiscales que tramitaron ese ejercicio de liquidación lo declararon incurriendo en infinidad de omisiones precisamente para omitir impuestos y no pagárselos al fisco. Bueno,
Si están tratando de no pagar los millones que se adeudan en años anteriores, obviamente estos vivales van a tratar de que en el ejercicio de liquidación no se pague nada, motivo por el cual júrenlo que en ese ejercicio de liquidación se cometió el delito de defraudación fiscal. Bien, entonces la autoridad, al descubrir que son insolventes tanto el liquidador como los socios que fungieron como socios en el ejercicio de liquidación, ¿verdad?, podrá formular querella en su contra, y en ese procedimiento, ¿verdad?, claro, hay que tomar en cuenta que la autoridad sabe quiénes eran los socios anteriores y sabe quién era el representante o los representantes legales de la persona moral antes de que entraran como socios y representante legal estas personas insolventes. Y la autoridad sabe que los anteriores socios y los anteriores representantes legales sí eran solventes económicamente. Por lo tanto, pueden proceder penalmente en contra de los insolventes nuevos socios y en contra del insolvente liquidador por defraudación fiscal y delitos equiparables, y durante la carpeta de investigación pueden ofrecerles que se acojan a los criterios de oportunidad que persiguen que los que están como autores materiales del delito, pero que evidentemente no fueron los que se beneficiaron económicamente con la comisión del delito, ¿verdad?, se acojan a un criterio de oportunidad de tal suerte que, colaborando con la autoridad fiscal, le digan a ellos quiénes son realmente los dueños del negocio, pero además que digan todo cómo ocurrieron los hechos que permitieron que estas personas insolventes se convirtieran en socios y en representantes legales y posteriormente en liquidadores. ¿Sí está claro? Ellos tendrán que contar, no, pues a mí la verdad a mí me habló fulano de tal y él me dijo que si podía yo fungir como socio, que me iban a dar tanto dinero, que no iba yo a tener ningún problema. Bueno, a mí me dijeron también eso, pero también me dijeron que yo iba a fungir como representante legal y que me ofrecían tanto dinero, etcétera, etcétera. También en su momento me dijeron que iba yo a fungir como liquidador. Sí, ellos fueron los que me llevaron ante el notario público. No supe lo que firmé, a mí nunca me dieron una copia. Fuimos a la notaría fulana de tal, ahí está ubicada en tal lugar. Fuimos, nada más llegamos a estampar firmas, ¿verdad? Después de eso no nos informaron de lo que se estaba haciendo, según ellos era todo apegado. Entonces, todo este engranaje permitirá que el fisco federal no solo proceda penalmente contra los socios anteriores y el representante legal que nada más simularon la venta de acciones y el cambio de socios y el cambio del representante legal, no solamente podrán llegar penalmente con pruebas contundentes aportadas, entre otras, con los testimonios de los nuevos socios insolventes y del nuevo liquidador insolvente, sino que además también podrán irse penalmente en contra del bandido que vendió ese esquema agresivo de evasión fiscal, porque fue ese bandido el que contactó a las personas insolventes y que las convenció para que fungieran como socios y como representantes legales. ¿Sí? Entonces vemos cómo eso de que ya liquidamos a la persona moral, ya cancelamos el RFC y ya se resolvió, es una total falsedad. Máxime que es seguro que esos bandidos, después de presentar el aviso de liquidación y después de presentar el aviso de cancelación en el RFC, no van a cuidar para nada que la persona moral siempre esté localizada por el fisco después de que canceló su RFC, hasta que transcurran 5 años y caduquen las facultades de la autoridad fiscal para revisar el ejercicio de liquidación y los ejercicios regulares anteriores. Lo más seguro es que pronto esa persona moral liquidada y ya cancelado su RFC, si es buscada por la autoridad fiscal no la podrá encontrar en el domicilio fiscal que se señaló en el aviso de cancelación en el RFC. Recordemos que ahí no va a estar el liquidador, porque el liquidador es un agente humilde que vive
sabrá Dios dónde. Esa oficina que se va a dar para que ahí sea el domicilio de la persona moral liquidada y cancelado su RFC, en donde se debe conservar su contabilidad, ahí no está el liquidador. Y lo más seguro es que si algún día llega a la autoridad fiscal a ese domicilio con una orden de visita domiciliaria o con una orden de revisión de gabinete dirigida a esa persona moral cuyo RFC ya está cancelado, para revisarle el ejercicio de liquidación y o los ejercicios anteriores al de liquidación que todavía no caducan, júrenlo que la persona que atienda a las autoridades va a decir, aquí no está, pensando que esa es la solución adecuada para que no revisen la situación fiscal de esa persona moral en el ejercicio de liquidación y en los ejercicios anteriores, ¿verdad?, que es totalmente irregular. Pensarán que esa es la solución, pero dentro de su ignorancia, porque al no ser localizada la persona moral, la caducidad se suspenderá hasta que la autoridad localice al liquidador, esa persona modesta. Y cuando la localice y lleve a cabo la revisión y éste no pueda pagar, pueden procesarlo penalmente, pueden por lo menos formular querella en contra de él y en contra de los socios solventes, y será en ese momento cuando les ofrecerán el criterio de oportunidad a cambio de que testifiquen en contra de los verdaderos evasores, que son los anteriores socios solventes y los anteriores representantes legales solventes, y desde luego el bandido, el criminal fiscal que los indujo a fungir como socios, como representante legal y como liquidador, siendo personas totalmente insolventes, aparte de que también incurrirán en otro delito que les quiero comentar en este momento, que es el delito que entró en vigor también en 2018, que señala que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. Obviamente ese criminal, ese bandido, disque asesor fiscal, convenció a estas personas humildes para que se inscribieran en el registro público de la propiedad como socios o accionistas, para poder fungir como socios o accionistas de la persona moral y con una situación fiscal irregular, y gracias a esa inscripción en el RFC como socios es que pudieron ser socios sustitutos siendo insolventes, y el bandido fiscal pudo llevar a cabo su disque estrategia fiscal, que realmente es un esquema agresivo de evasión fiscal. Este delito de incitar a una persona física a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de forma indebida puede ser atribuido tanto al bandido que se hace pasar como supuesto experto asesor fiscal, como a los anteriores socios y al anterior representante legal que sí eran solventes, porque evidentemente que esta conducta delictiva la concertaron entre el representante legal y los socios anteriores, todos ellos solventes, y el criminal fiscal que vendió ese esquema agresivo de evasión fiscal. Pero también pueden, y en este caso, cuando se les condene como culpables, obviamente dentro de la pena vendrá la reparación del daño, y la reparación del daño será precisamente el monto que el fisco dejó de percibir como consecuencia de las conductas delictivas que llevaron a cabo estas personas. Muy bien. Ahora, pero la autoridad también puede revisar los ejercicios anteriores al de liquidación. Si la persona moral fue liquidada en 2020, el ejercicio de liquidación abarcó del 2019, y la autoridad en ese momento puede mandar una orden de visita domiciliaria o de revisión de gabinete a esa persona que se liquidó en 2020 para revisarle los ejercicios del 2017 y del 2018. Y si encuentran a la persona moral sin RFC
ya liquidada, y en ese domicilio está la contabilidad, y pueden llevar a cabo la revisión de la contabilidad, y posteriormente determinan créditos fiscales a cargo de la persona moral por 2017 y 2018, como la persona moral es totalmente insolvente, ¿verdad?, entonces tendrá la autoridad que fincar responsabilidad solidaria a cargo de los socios y del representante legal que fungieron como tales en 2017 y 2018, cuando se causaron las contribuciones omitidas o cuando se dejaron de pagar las contribuciones que tenían que pagarse en esos ejercicios, ¿verdad? Y la responsabilidad solidaria se va a fincar exactamente sobre los anteriores socios y sobre el anterior representante legal que estaban fungiendo como tales en 2017 y 2018. No pueden irse en contra de los socios que entraron en funciones en 2019 y que fungieron como socios y representante legal y liquidador en 2019 y 2020, porque ellos no eran ni socios ni representantes legales de la persona moral en 2018 y en 2017. De tal suerte que este supuesto esquema agresivo de evasión fiscal no proporciona ningún beneficio legal a los contribuyentes, a las personas morales que tienen una situación fiscal irregular en el pasado y a los socios y representantes legales solventes que forman parte de esa persona moral con una situación fiscal irregular. Les están vendiendo espejitos, les están vendiendo fantasía, y espero que la información que nosotros estamos brindando en este video se difunda para que los mexicanos no sean sorprendidos por estos bandidos que no resuelven problemas fiscales, que sí le roban a los contribuyentes cantidades importantes de dinero a cambio de la basura que les entregan, y que el día de mañana los contribuyentes que hayan caído en ese engaño van a sufrir verdaderas consecuencias graves. La situación fiscal en 2023, en 2024, en 2025 no va a permanecer intacta a como está en 2022. Los avances tecnológicos del SAT, las facultades implacables que ya tiene el SAT en su poder, las va a usar con mucha contundencia en esos años, en donde además su plataforma tecnológica será más avanzada. Por eso es importante que los mexicanos, los contribuyentes, no se dejen sorprender por estos vivales ignorantes que solamente quieren llevar agua a su molino a costa de la seguridad, del patrimonio, de los negocios y del dinero de los contribuyentes, a quienes engañan, porque finalmente el fisco tiene facultades para irse en el momento oportuno en contra de ellos, siempre y cuando no se hayan extinguido por caducidad las facultades de la autoridad fiscal. Entonces, pues, estimados amigos, el contenido del artículo 26, que habla de la responsabilidad solidaria de los liquidadores, es prueba contundente de que la autoridad fiscal puede revisar la situación fiscal de personas morales liquidadas, de personas morales que ya cancelaron su RFC, que la autoridad puede determinarles créditos a su cargo, y cuando éstas sean insolventes, porque lo son ya que están liquidadas y sin RFC, entonces se van a ir contra, si el crédito es respecto del ejercicio de liquidación, en contra del liquidador y en contra de los socios insolventes, que cuando sean insolventes podrá formular querella en su contra y dentro de la carpeta de investigación ofrecerles los criterios de oportunidad para que ellos declaren con claridad en contra tanto del bandido que vendió el esquema como de los socios y representantes legal solventes que supuestamente les vendieron las acciones. Y si el crédito fiscal es por ejercicios fiscales anteriores al ejercicio de liquidación, cuando el crédito fiscal se determine a cargo de la persona moral por esos años y no sea solvente, que no lo es, se irán en contra como responsables solidarios del representante legal y de los socios o accionistas solventes que fungieron como socios en los años revisados
que en el ejemplo que hemos puesto han sido 2017 y 2018. Estimados amigos, el Código Fiscal de la Federación reglamenta absolutamente todo, y todo lo reglamenta a favor de la autoridad fiscal. No creamos todo lo que nos dicen pseudofiscalistas, pseudoexpertos en la materia fiscal, porque en la mayoría de los casos las soluciones fáciles que venden son un engaño al contribuyente que simplemente lo va a introducir en mayores y severos problemas. Bien, estimados amigos, los saludo con mucho gusto. Nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.